Bueno, les voy a explicar también un poquito para aquellos que no han tenido la oportunidad de ver cómo se realiza un enema varitado. Entre las indicaciones que se le da al paciente o se le explica el procedimiento al paciente, se va a recostar en la mesa en posición fetal, es decir, de ladito con las piernitas encogidas, y le vamos a explicar que le vamos a insertar la cánula rectal, ¿verdad? Esta canulita, algunas cánulas tienen un baloncito que se puede inflar con aire y de alguna manera queda, digamos, ahí como trabado. Hay otras que no lo tienen, o aún así, aunque tengan el balón, a veces se puede salir porque algunos pacientes tienen cierta incontinencia ya del esfínter, sobre todo aquellos pacientes que son ya adultos mayores. Bueno, una vez que se coloca la sondita, se le va a explicar al paciente que se le va a meter ese líquido blanco, ¿verdad?, a través del recto y que va a sentir un poquito raro, que puede sentir un poquito entre frío, a lo mejor un poquito de cólico, que le van a dar ganas de evacuar, pero que no debe de pujar para que no se salga la sonda y se termine adecuadamente el estudio. Si se dan cuenta, este vario o esta bolsa varitada se coloca en un tripié, y esto tiene un porqué. Este vario no se mete tan a presión, sino que tiene que bajar por gravedad. La bolsa queda, digamos, colocada en el tripié y el paciente, pues obviamente está un poquito más abajo, y entonces por gravedad ese vario va a bajar directamente a la sondita y hasta la cánula, ¿verdad? Mientras nosotros ya estamos viendo por fluoroscopía el trayecto que va teniendo la columna de vario. Vamos viendo cómo se va rellenando el sigmoides, el recto, después el sigmoides, y cómo va ascendiendo por el colon descendente. Más o menos cuando llega al ángulo esplénico, detenemos, cerramos esa bolsa, digamos, la bajamos un poquito para que ya no se siga llenando con más medio de contraste, y le pedimos al paciente que empiece a dar como de vueltas en la misma mesa de exploración. Y ahí vamos viendo también por la fluoroscopía, por la pantallita, ¿verdad?, cómo se va llenando poco a poco los demás segmentos del colon. Cuando llega más o menos un poquito antes o a la altura más o menos del ángulo hepático, se le pide al paciente que se pare, y entonces lo que hacemos ahora es vaciar, digamos, porque con esa columna de vario que llegó al ángulo hepático, generalmente ya no sirve para, de alguna manera, pintarse el resto de lo que es el ascendente y el ciego. Entonces, cerramos la bolsa y ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a bajar la bolsa, la vamos a poner en el piso, y ahora también por gravedad todo ese vario va a empezar a salir. Obviamente ya va a tener restos de materia fecal, ¿verdad? Y entonces va a empezar a salir, a salir. Cuando ya no sale nada, ahora acuérdense que también la teníamos esa bolsita de vario llena con aire. Se le va a decir al paciente que vamos a ir llenando, o digamos como vaciando el aire poco a poquito, muy muy lentamente, para que no le provoquemos cólico al paciente, y además porque si lo hacemos muy fuerte podríamos perforar el intestino grueso. Entonces se va metiendo el aire, vamos aplastando la bolsita con las manos y muy lentamente se va metiendo el aire. Vamos siempre vamos observando la pantalla del fluoroscopio, ¿sí?, para ver cómo va circulando ese aire, y entonces se va viendo muy bonito cómo van distendiendo también los diferentes segmentos del colon. Una vez que lo tenemos ya con doble medio de contraste, empezamos a tomar diferentes proyecciones. Entonces aquí también hay varias. Empezamos a tomar proyecciones, sobre todo AP o PA del recto, AP o PA del sigmoides, igual AP o PA del colon descendente, a nivel también de los ángulos esplénico, el colon transverso, el ángulo hepático. De los ciegos se toma AP y PA, ¿verdad? Y también hay otras proyecciones adicionales que se coloca el paciente en decúbito lateral para verificar el espacio presacro. Y después, cuando ya tenemos todos esos segmentos,
abrimos la bolsa, ¿verdad? Para que todo ese aire y ese bario residual se vayan hacia la bolsa. Ya cuando prácticamente esté como desinfladito, por así decirlo, el colon, le pedimos al paciente que vaya al baño y le ayudamos a quitarse la sonda. Posteriormente viene de nuevo con nosotros y le tomamos lo que es la radiografía de vaciamiento. Entonces, pues sí son varias, si se dan cuenta, si vamos enumerándolas, se toma una proyección a nivel del recto, otra de sigmoides, otra del colon descendente, otra de ángulo esplénico, del transverso, del ángulo hepático, dos proyecciones del ciego, el espacio presacro como tal, y le tomamos una que se le llama panorámica, es decir, abarcando todo el colon. Ahí ya vamos 10, más la de vaciamiento son 11, entonces por lo menos 11 proyecciones tenemos que tomarle al paciente. Quizás sean necesarias más dependiendo si vemos alguna patología. Aquí va a ser muy importante, como siempre, ver las características en cuanto a la forma o el contorno del colon, las características de la mucosa, si hay defectos de llenado, si todos los segmentos van distendiendo adecuadamente, ¿verdad? Y este estudio contrastado no solamente se puede hacer en adultos, también se puede hacer en niños. Claro que la preparación no es tan, digamos, severa como en un adulto. Generalmente a los niños no se les hace, no se les dan purgantes ni se les hacen lavados y generalmente se les hace con yodo, ¿verdad? Y una técnica, digamos, un poquito más noble. Este mismo enema varitado no solamente se hace por vía rectal y vía retrógrada, ¿no? También se puede realizar en aquellos pacientes que tienen colostomía. Hagan de cuenta que esa canulita, en lugar de ponerla en el recto, se pone, en este caso, o se realizan los dos estudios. Una canulita se puede poner a nivel del estómago, ¿verdad? Y cuando se empieza a llenar con medio de contraste, aquí sí no le vamos a poner también mucho aire y eso por las características, más bien que vaya llenando por gravedad con el puro bario. Terminamos ese estudio y lo podemos también hacer por vía rectal y principalmente esto se utiliza cuando al paciente se le va a restaurar o se le va a realizar más bien la anastomosis, ¿no? Se le dice término terminal del intestino, pero también se puede realizar así. En estas imágenes podemos observar ejemplos de lo que es un enema varitado con un solo medio de contraste, es decir, con puro bario, ¿verdad? Vemos los diferentes segmentos, lo que es el recto, el sigmoides, aquí parte del descendente, el ángulo esplénico del colon, el transverso, el ángulo hepático y el ciego. Aquí hasta podemos ver el apéndice cecal. Acuérdense que básicamente el utilizar solamente un medio de contraste es para ver el contorno, ¿verdad? Y las características en cuanto a la mucosa, pero más gruesas. Si nosotros queremos tener un detalle más fino de la mucosa, ver pequeñas a lo mejor úlceras, pequeños pólipos, tenemos que hacerlo con doble medio de contraste. Y miren, este es el ejemplo. Las partes que tienen el bario se ven blancas o radiopacas y las partes o segmentos del colon que están llenos de aire se ven así radiolúcidas. Y miren, es como que las paredes del colon quedan impregnadas nada más con el bario. Y de esta forma podemos tener detalles más pequeñitos. Hasta ahorita los estudios contrastados a nivel del tubo digestivo no han superado lo que es una tomografía, porque realmente en la tomografía es muy difícil ver estos pequeños detalles de la mucosa. En cambio, en este tipo de estudios nos permite una descripción, ¿verdad?, muy bonita y detallada de la mucosa que podrían pasar desapercibidos en la tomografía. Además de que este tipo de estudios económicamente es más barato, ¿verdad?, que una tomografía. Actualmente hay también software especiales en la tomografía que se les llaman endoscopía virtual, que bueno, tienen esta función muy parecida a los estudios contrastados del tubo digestivo. Les comentaba también que, digamos, de las últimas proyecciones que se toman se les llama la proyección panorámica del colon. Miren qué bonito se ve. Es un estudio con doble medio de contraste y pues se van viendo los diferentes segmentos del colon.
Otra proyección que se coloca al paciente en el cúbito lateral es la proyección del espacio presacro. Miren, aquí tenemos precisamente el sacro, hueso sacro. Aquí tenemos las piernas del paciente, está de ladito. Esto que están viendo aquí, radiolúcido, es el globo lleno de aire, por eso tiene densidad de aire. Y pues aquí ya está contenido el vario. Entonces tomamos este espacio presacro porque debe de haber al menos una separación entre el sacro y el recto de 1 centímetro. Si esto varía, por ejemplo, si está muy aumentado o disminuido este espacio, pues nos querrá indicar alguna anomalía, ¿verdad? O alguna enfermedad. En cuanto a las indicaciones del colon, por enema, están los pólipos, procesos inflamatorios, colitis, dice asociada a procesos infecciosos, inmunodeficientes, cáusticos o catárticos, o de tipo inespecífico, los divertículos, neoplasias ya sean benignas o malignas, o cuando hay el antecedente de algún traumatismo. Estas imágenes de colon por enema son ejemplos de cuando hay pólipos, ¿verdad? Miren, para que lo transpolemos tenemos esta pieza quirúrgica, es gran parte del colon, y si ven aquí se ven como múltiples bolitas, ¿verdad? Esas bolitas protruyen hacia la luz del intestino. Y entonces cuando empieza a circular el vario, ¿verdad? Pues pasa a un ladito de ellas, pero no las recubre. Por eso es que en un colon por enema vemos los pólipos como defectos de llenado negativos, redondeados, que están dispersos en diferentes segmentos del colon, ¿verdad? Como estamos viendo aquí. Acuérdense que hay pólipos que son sésiles y pólipos que son pediculados. En esta otra imagen, esto es un ejemplo de un pólipo pediculado. Miren, aquí está su pedículo como su tallito. Y también siempre los pólipos van a observarse como defectos de llenado negativos, ¿verdad? Se ven así como negritos, radiolúcidos, porque no pueden ser rellenados o llenados por el vario, como el caso contrario que son los divertículos. Entonces, algunas anormalidades que podemos ver en el colon por enema, ¿verdad? Voy a empezar con estas imágenes, son imágenes de divertículos. Aquí estamos observando una parte de ese colon por enema, vemos el colon, vemos que tiene su característico patrón austral, ¿verdad? Se ven las austras, pero por fuera de las austras se ven estas imágenes redonditas, radiopacas, ¿verdad? Que son defectos de llenado positivos. ¿Por qué? Porque son como pequeños sáculos que salen fuera del intestino y se empiezan a llenar de vario, por eso son defectos de llenado positivos. Y se ven como múltiples esferitas, ¿verdad? En diferentes segmentos del colon, así se ven los divertículos en el colon. Una vez que le pedimos al paciente que vaya, que sacamos todo el vario y el aire, pues empieza así como a desinflar el intestino. Ya cuando también le quitamos la sonda y le tomamos la radiografía, digamos, posterior a la evacuación, una característica de los divertículos, una característica de los divertículos es que quedan llenos de vario, ¿verdad? Y se ven como que prevalecen esas esferitas, y entonces eso nos corrobora que se trata de divertículos. En esta otra imagen, yo creo que lo que más les ha llamado la atención es que es un colon liso, ¿ya vieron? No tiene patrón austral, no se observan las austras, está completamente liso y así se le llama o se describe este signo, colon con pérdida del patrón austral. Y esto lo podemos observar en diferentes patologías, ¿verdad? De tipo inflamatorio infeccioso, una de ellas es, por ejemplo, la tuberculosis. Y cuando se ve el colon así liso, es el signo de la manguera, por ejemplo.